buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Belén. Pueden tomar asiento. Voy a pedirles que vayan buscando en sus Biblias el libro de Marcos capítulo 6. Y hoy vamos a seguir meditando en la serie de prédicas acerca de ¿y los 90 qué? Y en estos domingos que hemos ido meditando en la palabra de Dios, hemos ido viendo algunos mensajes, inicialmente hablando acerca de del valor de hacer las cosas con excelencia. Hemos aprendido también acerca de la importancia de confiar en el Señor en el proceso. Hemos aprendido que el Señor siempre está con nosotros en cualquier camino que nosotros estemos tomando. Y continuando con estas enseñanzas, vamos a aprender hoy día la importancia del valor del servicio, del servir. Dios es, y esta es una frase de una película que decía, Dios es el primer servidor, el primero que sirve al ser humano. Ustedes ven el sol que sale cada mañana, es un servicio que el Señor nos da, pero eso no lo convierte a Él en nuestro servidor. Ven las lluvias, ven el aire, ven toda la creación. Es un servicio, una manera como el Señor nos sirve, pero eso no lo convierte en un servidor. El servicio es uno de los valores más altos que se recalca en la Biblia. Cuando Jesús viene en tierra, les dice a sus discípulos, ustedes han visto que los que son señores o los que son grandes son los que se hacen servir, pero ustedes no van a ser así. En ustedes va a ser diferente. Ustedes, si quieren ser los primeros, si quieren ser los más grandes, si quieren ser señores, tienen que aprender a servir. Y les daba el ejemplo justamente lavándoles los pies, sirviéndoles el pan, sirviéndoles el vino, atendiéndoles. El Señor les servía. Eso no significaba que Él se haya convertido en su servidor de ellos. El servicio, mis hermanos, es uno de los elementos importantes que vamos a necesitar si nosotros vamos a ser trabajadores, empresarios, emprendedores, servidores de algún tipo de empresa o fábrica. La manera como tú sirvas va a distinguir en el hecho de que tú estés ahí por mucho tiempo o te demuevan en algún instante. Les pedía que busquen en la Biblia el libro de Marcos capítulo 6. Capítulo 6, versículos 30 en adelante, en donde encontramos la historia de la alimentación de los 5,000, Marcos capítulo 6, y esta narración que va a relatar Marcos en el capítulo 6, versículo 30 en adelante, muestra una introducción bien particular. Miren, dice así, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado, o sea, cuando Jesús ya los había empezado a enviar a servir. Y el versículo 31 dice, y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Cómo servían ellos? Ni siquiera tenían tiempo para comer. ¿Cómo trabajas tú? A veces estamos en esos días, ¿verdad? Que ni siquiera hay tiempo para comer porque el trabajo o el servicio que tú ofreces es realmente extenso y ni siquiera te da tiempo para tomar tu desayuno y tienes que hacer el trabajo o tienes que transcribir lo que tienes que hacer. Y el trabajo de los discípulos era así, dicen, ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allí a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se le acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Hasta ahí leemos. Esto es algo bien particular porque el reclamo que les están haciendo los discípulos es un reclamo personal. Esto en psicología se llama una proyección. ¿A qué se refiere eso? La necesidad que ellos están reclamando era justamente, recuerden cómo empieza el versículo, dice, ellos estaban trabajando tanto y sirviendo tanto
que ni siquiera tenían tiempo para comer. Jesús les dice, vámonos más allá, vamos a ir a comer. Seguramente fue esa la intención. Se subieron a los barcos, llegaron a cierto lugar y la multitud les había seguido y ya estaban ahí. Cuando ya querían ir a comer, ya estaban ahí. Y Jesús, como un buen maestro, empieza a enseñarles y a predicarles, y era una gran multitud. Y dice que ya estaba atardeciendo, cuando ya era hora de la noche, se acercan los discípulos, estoy seguro con mucha hambre, porque ellos declaman. No es que el pueblo declama, el pueblo tiene hambre, Señor. Ellos van porque tenían hambre y dicen, Señor, tal vez les faltaba decir, no sé si te recuerdas por qué hemos venido a este lugar, era porque no hemos comido todo el día. Faltaba eso, pero le dicen, Señor, ya es tarde, diles que se vayan a las aldeas a comer algo, porque deben tener hambre, pues aún no tienen que comer. Y respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y él, vedlo. Y el saber dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y les dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Esta narración bíblica, verdad bíblica, nos enseña mucho acerca de la importancia del servicio en cualquier contexto, por si acaso. Yo sé que algunas veces cuando nosotros no tenemos trabajo, o cuando probablemente hemos perdido algún trabajo, alguna fuente, lo primero que se nos ocurre y nos preguntamos a nosotros es decir, ¿y ahora dónde voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Esa es la preocupación. Si alguna vez ustedes han pasado por esa situación, la pregunta es esa, ¿y ahora dónde trabajo? ¿Y ahora qué me va a dar el sueldo que necesito, que necesita mi familia? Pero les animo a que cambien un poquito esa pregunta dentro de ustedes. No se pregunten dónde van a trabajar. Primero pregúntense, ¿y ahora qué voy a ofrecer? ¿Qué servicio voy a dar? ¿A dónde voy a servir? Porque esa es la esencia que la Biblia nos muestra para quienes quieren recompensa. En esta historia de los discípulos, ellos están agotados, trabajados, y de pronto el Señor dice, trabajen más. Y ellos lo que tuvieron que hacer es servir, porque una vez que el Señor oró por los panes y los peces, se multiplicaron los peces y los panes, y alguien tenía que servir. Alguien tenía que empezar a repartir, y les dijo a sus discípulos, vayan por favor y repartan a toda la multitud, a los 5,000 que hay ahí. ¿Han visto cómo es repartir? Alguna vez hemos hecho nosotros compartimiento hace 2 semanas, y repartir a 100 personas es complicado, ¿verdad? Estar preparando y servir 100. Imagínense repartir 5,000. Debe ser cansador ese día. Además que desde la mañana ya estaban trabajando y hasta al atardecer, que ya está por oscurecer, tienen que repartir sus panes y sus peces a cada uno para que se sacien. Y dice que al final todos comieron, todos se saciaron, y cuando recogieron sobraron 12 cestas de panes. Esto no es una coincidencia, no es aleatorio esto que Marcos escribe y el milagro que el Señor hace. Por si acaso no es que el Señor calculó mal y dijo, uy, yo pensaba que he hecho mal. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo es perfecto. No tenemos un ojo de más, una nariz de más, un dedo de más. No, el cuerpo que creó el Señor está perfectamente equilibrado. El planeta Tierra y las constelaciones, el sistema solar está perfectamente equilibrado, no hay sobra. Incluso los científicos dicen que si la Tierra estuviese 1 metro más allá o cerca al Sol, unos cuantos metros más cerca al Sol, moriríamos quemados. Y si estuviésemos unos metros más allá, alejados del Sol, moriríamos de frío. Dios crea todo perfectamente, cabal, exacto. Y le sobraron 12 cestas. No porque calculó mal, no porque dijo, uy, no, ¿qué ha pasado? Yo he calculado para los 5,000. ¿Por qué sobró 12? Porque 12 fueron los que sirvieron. Siempre el que sirve tiene su ganancia. Siempre. Esta es una norma bíblica. Dice la palabra de Dios, el obrero, el que sirve, es digno de su salario. ¿En qué sirves tú?
¿En qué cosas estás sirviendo actualmente? Si alguno tiene su tiendita, esa tienda no es para que tú ganes dinero. Esa tienda es para que tú sirvas a quienes vienen a atenderse. Si tú tienes un pequeño negocio, vendes lo que sea, no es porque tú querías dinero. Si ese era tu pensamiento, te comento que estabas empezando mal. Cualquier negocio, cualquier tienda, cualquier profesional que lo que primero piense es: tengo que ir a ganar, tengo que sacarle dinero al cliente, dinero al paciente, tengo que sacar dinero al que viene a mi tienda, dinero al que le voy a dar el producto, va a terminar mal. Porque vas a empezar a bajar tu calidad, vas a empezar a darlo menos, vas a tratar de ganar un poquito más, porque lo que a ti te está importando es el dinero, no el servicio. Y miren, hay otra historia bíblica, se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16, y esta es una historia que probablemente algunos de nosotros, si estuviésemos en el lugar, podemos hacer lo mismo que este siervo. El siervo o el mayordomo infiel, le dice el título. Está en Lucas capítulo 16, versículos 1 en adelante. El mayordomo infiel. ¿Qué es un mayordomo en la época? Nosotros tenemos nuestros mayordomos acá dentro de la iglesia. En la época bíblica, los señores, los que tenían riquezas, regularmente tenían esclavos. Y uno de estos esclavos o uno de estos trabajadores, el principal de la casa, se llamaba el mayordomo. El mayor, domus significa casa, el mayor de la casa. El mayor de la casa, el esclavo principal, se encargaba de administrar la casa, de ver los negocios, de administrar las compras, las ventas, el mercado, las cosechas, los animales. Esa era su responsabilidad del mayordomo. Pero en esta historia había un mayordomo, dice versículo 1, capítulo 16, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea, aparte de que tenía un buen lugar dentro de su casa, él era alguien corrupto, alguien que estaba empezando a disipar, a malgastar el dinero que ni siquiera le pertenecía. O sea, era el dinero de su amo, el hombre rico. Ponte en el lugar. Algunos trabajan de esta manera, como este mayordomo. Tú tienes un trabajo, perteneces a una empresa, y ¿cuántos hay trabajadores que roban a la empresa, que le sacan papel, muchos oficinistas, que les roban el tiempo inclusive y están, en vez de hacer el trabajo que les correspondía, para lo cual les han contratado, están haciendo otro trabajo en el mismo espacio? Eso se llama robar el tiempo a la fábrica o a la empresa. Este mayordomo era como muchos de nosotros, así, igualito, robando el tiempo a quien nos ha contratado o a quien le pertenece nuestro tiempo. Y dice, versículo 2, entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué voy a hacer ahora? Porque mi amo me quita mi mayordomía. Y miren, realmente esta persona se parece a muchos de nosotros. Y dice, cavar, no puedo. Él está diciendo, trabajar a mano, no puedo, me da flojera, medio flojo. Ya me he acostumbrado a estar aquí como jefe. Mendigar, me da vergüenza. Algunos están diciendo, no, trabajo por si acaso, no hay trabajo malo. O sea, uno puede decir, no, esto de vender no es lo mío. Trabajo finalmente es algo que tú tienes que hacer. No te preocupes si estás vendiendo o estás en una oficina. El asunto de cualquier trabajo es aprender a servir de la mejor manera que puedas. Y aquí este hombre dice, eso de trabajar y de servir no es lo mío. Escarbar me da flojera. Mendigar tampoco, me da vergüenza mendigar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dice, ya sé, dice versículo 4, lo que haré. Para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas los otros amos. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Astuto, ¿no? Versículo 7 dice, y le dijo a otro, ¿tú cuánto le debes a mi amo? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. Y empezó a hacer negocios otra vez con el dinero de su amo, astuto, inteligente. Sus amos, que ya se van a volver, el versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo
por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esta es una verdad bíblica. Los que ni siquiera conocen a Cristo son más sagaces que nosotros en el trato con sus semejantes. Dice así, literalmente. O sea, ¿a qué se refiere? Miren, ¿no han conocido ustedes? Hay empresas, hay tienditas que te atienden, ni siquiera conocen a Cristo. Oye, tú conoces a Cristo, conoces al Señor, sabes a quién tienes que servir y sabes a quién sirves. Cualquier trabajo que tú haces, sabes que sirves al Señor. Pero hay personas que ni conocen al Señor y te atienden como si fueras el Señor. Te atienden bien, te tratan bien, te hacen el trabajo perfecto y tú estás contento y dices, wow, qué lindo trabajo. Debe ser cristiano. Y tú dices, ¿es cristiano? No, 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 no. Yo no creo en los cristianos. Son mala gente. Pero ¿cómo atiende? Tú ves empresas, empresarios, tú ves productos que dices, wow, qué bonito este producto, qué hermoso trabaja. Yo varias veces menciono cuando llevaba a mis pequeños a pediatría, cuando eran pequeñitos, justo mi pequeño estaba pasando por una situación y me recomendaron a un pediatra. Y me dijeron, llevado a este pediatra, es muy bueno. Ni siquiera me dijo cuánto era el costo. Fui y evidentemente entré a su consultorio, todo su espacio lleno de juguetitos, su estetoscopio era una jirafita y jugaba con mi hijito. Y dice, ¿cómo estás? Era bien robusto. ¿Cómo está este niño? Y lo agazaba, estás bien bonito. Y le hacía reír y lo atendía y lo veía y me dio un buen diagnóstico. El costo ni siquiera me interesó pagar. Ni siquiera el que me dijo, por si acaso es tanto dinero. Pero cuando a ti te dicen, es caro, tú piensas y dices, ya no sé. Pero cuando el servicio realmente es bueno, ni siquiera te dicen cuánto vale, te dicen, él es bueno en lo que hace. Tú compras algún producto o vas a una tienda o vas a comer algo, tú vas al lugar donde te han servido bien, donde has comido excelente y aunque has pagado un poquito más, sabes que ese lugar vale la pena pagarlo porque su servicio es bueno. Acá dicen mis hermanos, refiriéndose al mayordomo malo, porque los hijos de luz no pueden ser tan sagaces como los que son los hijos del mundo. Mano, tú conoces al Señor. En lo que tú estás haciendo, en tu trabajo, en la empresa donde trabajas, la tiendita que tienes, el producto que ofreces, el servicio que ofreces, no lo deberías hacer mal. Deberías hacerlo de la mejor manera posible, porque el buen servicio siempre va a tener buena recompensa. El mal servicio siempre va a tener un castigo, una sanción, una expulsión, un mal referente de esa persona. ¿Cómo sirves en donde tú estás sirviendo? Y por ese caso, el ser humano cristiano, el cristiano tiene el llamado de servir constantemente en todo espacio y en todo momento. Nosotros servimos en la casa. Algunos no sirven, ¿verdad? Pero deberíamos servir también dentro de la casa. Los hijos estamos llamados a servir ahí a nuestros papás. Los papás estamos llamados a servir y buscar para apoyar a nuestros hijos. Toda persona que sirve en algún contexto siempre va a tener recompensa. El que no sirve siempre va a tener sanción. Ustedes, si ven entre sus hijos, si hay alguno que es así como José, alguien que sirve a sus papás, alguien que está atento, siempre va a ser el favorito, aunque los papás digan no es el favorito, pero este atiende mucho. Recuerdo una historia que me comentaba alguna vez mi mamá. Yo tenía un hermano mayor que no está ya con nosotros, el Señor se lo llevó. Y ella recuerda con nostalgia y decía, Luis Alberto era realmente un niño bien especial. Cuando llegaban los tíos, y era como que me estabas reclamando también, cuando llegaban los tíos, él automáticamente iba y buscaba aunque sea agua del balde y llevaba su agüita y le decía, toma tío. Y era bien querido, tan querido era que incluso uno de mis tíos le puso a su hijo Luis Alberto, en cariño a ese niño. ¿Cómo sirves tú dentro de la casa? ¿De qué manera estás sirviendo a tus papás? ¿Eres alguien que dice, no, yo no voy a hacer, anda, alguien puede ir a comprar pan? Que vaya él, que vaya mi hermano, que vaya ella. ¿Yo por qué voy a ir? El anterior ya ha ido yo. El que no sirve
regularmente no tiene recompensa, pero el que sirve siempre le va bien, mi hermano. Este mayordomo dice, ya sé lo que voy a servir, porque lo que está haciendo es servicio. O sea, servicio malo, pero servicio al final. Voy a servir a otras personas. Entonces, ¿cuánto le debes a mi jefe? Yo le debo 50. Ya, anótate la mitad y toma. ¿Cuánto le debes a mi jefe? Yo debo 100. Ya, anótate 80, toma. Está sirviendo. Y su sagacidad era de que como que ha servido a los otros, ahora le van a atender o lo van a contratar como mayordomos de su casa. Y probablemente sugirió eso. Y el amo inclusive al que le había estafado, dije, felicidades. Wow. Mis respetos para ti. Qué inteligente que eres. Y el Señor reclama a sus discípulos y dice, ¿acaso los hijos, aquí estamos en el versículo 9, versículo 8 dice, y alabó el mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo les digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, les reciban en moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién les dará lo vuestro? Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, porque estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Saben a quién servimos nosotros? Al Señor. Y aquí hay algo que les va a ayudar mucho para empezar a servir de mejor manera. A veces nosotros pensamos que la única manera de servir al Señor es predicando, enseñando, dando escuela dominical, siendo evangelistas, repartiendo folletitos, y ahí recién el Señor me va a bendecir. No. O sea, el versículo acá no aplica en ese sentido, porque dice, ninguno puede servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Entonces uno se pregunta, pero Señor, yo soy arquitecto, supongamos, no, yo soy arquitecto, Señor. ¿Cómo te voy a servir a ti? Tienes que servirme a mí, incluso en el trabajo que tú tienes, o vas a servir a las riquezas. Les decía, muchos de nosotros fracasamos en el negocio, en el emprendimiento o en donde estemos, porque en vez de servir al Señor, servimos a las riquezas. O sea, en vez de tú decir, Señor, este trabajo que tú me has dado, yo te estoy sirviendo a ti. En vez de decir, este trabajo que yo tengo lo estoy haciendo porque quiero el salario, porque quiero el dinero que me van a dar la empresa o el empresario o el negocio o mi tienda o el cliente o el paciente. No pienses de esa manera. Tú tienes un pequeño espacio en donde atiendes a las personas. Tú estás sirviendo en ese lugar al Señor. Recuerden, hace una semana hemos leído Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, donde dice, poned la mira en las cosas de arriba, sirviendo no como al Señor, como para el Señor. ¿En dónde tú estás sirviendo actualmente? ¿En ese trabajo? ¿Como maestro? ¿Como profesor? ¿Estás sirviendo como alguien que pertenece a una empresa? ¿Tienes un pequeño negocio? ¿Quieres empezar un pequeño negocio? No te preguntes, ¿y ahora cómo voy a ganar dinero? No, pregúntate, ¿y ahora cómo voy a servir de mejor manera a mis clientes? ¿Qué cosa voy a hacer para que ellos estén cómodos en mi tienda? ¿Qué cosa voy a hacer para que ellos se sientan a gusto donde yo atiendo? ¿Qué les voy a dar para servirles de la mejor manera? ¿Sirves en una empresa? Pregúntate en vez de decir, ya llegará mi sueldo, quiero aumento, estoy trabajando. No, pregúntate, ¿cómo voy a servir de mejor manera para que mi jefe se sienta contento con el servicio que yo ofrezco? Para que diga, yo no he encontrado otro profesional como este, que sirve constantemente, que sirve en todo, realmente hace un buen servicio. Pero muchos de nosotros perdemos el trabajo porque no nos hemos dedicado a servir, nos hemos dedicado a engañar el tiempo, a faltar nuestra palabra, a errar en las responsabilidades que nos han dado. Perdemos los clientes porque no les hemos servido bien, porque no nos hemos atendido bien. ¿Tú quieres ganar más clientes? Serví a uno bien.
Encárgate a servirle a esta persona como si fuera el Señor mismo, servirle de esa manera. Te aseguro que Él va a decir a otros, como yo siempre les digo del pediatra, aunque no les doy el nombre, igual va a decir, esta persona me ha hecho el trabajo perfecto, excelente, contrátalo, búscalo, Él te lo va a hacer de buena manera y no les va a faltar trabajo. Pero mi hermano, muchos de nosotros no servimos correctamente en el área donde el cual el Señor nos ha dado y después estamos preguntándonos, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué me está yendo mal en mi negocio? ¿Por qué me está yendo mal en la tienda? ¿Por qué me está yendo mal en mi casa? ¿Sabes por qué te está yendo mal en la casa, en la familia, con tus hijos, con tu esposo o esposa? Porque en algún instante la manera como tú servías dentro del hogar como esposo fue deficiente y no cumpliste tus roles de servicio como cabeza del hogar, o no cumpliste tus roles de servicio como parte de tu familia y generaron los conflictos. ¿Quieres mejorar esa situación? Secreto sencillo, empieza a servir de mejor manera en tu casa. Vas a ganar el cariño de tus papás, vas a ganar el cariño de tu esposo, de tu esposa, vas a ganar el cariño de tu jefe, vas a ganar el cariño del Señor. Porque nosotros cuando servimos, queridos hermanos, no lo estamos haciendo como al ojo que ve, no estamos haciendo como que me están vigilando, porque nosotros sabemos a quién servimos, queridos hermanos. Si nosotros servimos de esa manera, seguramente nos va a ir muy, muy bien. Miren, en otro pasaje bíblico, miren, podemos buscar en el libro de Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, versículo 11. Dice así, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cesáis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Acá en el versículo 11 dice, mis hermanos, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Este es un principio bíblico, si quieren llamarlo de prosperidad, de vida, de vivencia, que aplica en todo contexto. Tú quieres que tal vez dentro de tu grupo, si diriges algún grupo, eres líder de algo, quieres que todos puedan congeniar de alguna manera, sirve. Si tú quieres que de alguna manera en tu hogar todos lleguen a congeniar, sirve constantemente. Si tú quieres que dentro de tu empresa, dentro de tu negocio, empieza a mejorar la situación, sirve de mejor manera. Ahora yo les animo a que piensen en este momento, aquellos que tal vez están todavía escaseando o que no les está yendo muy bien en el trabajo, en el negocio, en la tienda, en la empresa en donde tú estás. ¿Qué cambios vas a hacer para empezar a mejorar esa situación? ¿Qué extra vas a dar para servir de mejor manera? Les decía al inicio, mis hermanos, el Señor, nuestro Dios, es el que sirve constantemente. Desde que sale el sol, llueve cada día, el aire que respiramos, las aves que cantan en las mañanas. Es un servicio que el Señor te está dando. Estás suscrito y ni siquiera tienes que pagar, pero cada mañana va a salir el sol y al Señor no se le va a olvidar. Y va a sacar el Señor un mejor sol, una mejor lluvia, un mejor día. Y eso no lo hace nuestro servidor, no lo hace nuestro esclavo. Él sigue siendo el Señor. El hecho de que tú atiendas en un lugar de la mejor manera no te hace menos persona. El hecho de que tú vendas no te hace menos persona. Pero si tú sirves con excelencia y piensas a quién estás sirviendo, como dice la Biblia, servimos como para el Señor, te aseguro que va a ir mejorando la situación. Orará. Piensa en este instante de qué forma tú has ido dando en este tiempo. Si ya nadie quiere venir a tu tienda, ya nadie quiere venir de tus servicios, no hay ningún estudiante que te busca, si no hay nadie que quiera aprovechar de lo que tú estás ofreciendo en el producto que tú das,
Es algún instante el servicio que tú has dado era tan malo que la gente dice, no, no vayan donde él, no compren ese producto, no hagan eso. Y has generado molestia a alguien. Para terminar, me encanta la historia de José, José el soñador. Es una historia bíblica. José es el hijo favorito de su padre, túnica de colores, y su padre le dice, hijo, anda y llévalo alimento a tus hijos, a tus hermanos. Y José va sirviendo por si acaso, está yendo a servir, hermanos. Él está llevando la comida y sus hermanos al verlo de lejos dicen, mira, ahí está, el favorito, el que sueña, el soñador. Y empiezan a congeniar contra José y lo van a agazar, lo van a meter a una cisterna, a un pozo y van a hablar y dice, ¿qué hacemos con este? ¿Lo mataremos? No, ¿cómo vamos a matarlo? Y justo pasa una comitiva de compradores de esclavos y dice, lo venderemos ahí. Le quitan su túnica, lo parten como si un animal lo hubiera devorado, le ponen con sangre de un animal y le dicen a su papá, tu hijo ha muerto. Su papá estaba amargado, pero José fue como esclavo. Como esclavo llegó a la casa de un principal de Egipto, Potifar, y lo que tenía que hacer en esta casa era servir. Lo único que tenía que hacer en esa casa era servir. No tenía ni propiedades, no tenía ni su vida le valía porque era esclavo, no tenía ni riquezas ni nada. Y el Señor dice en la palabra en Génesis, y José todo lo que hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque lo único que hacía era servir. Pero a veces, mis hermanos, les va a ocurrir como a José. Él está yendo de sus hermanos, está sirviendo y no te va a faltar el cliente que hable mal, el cliente que te haga renegar. En el caso de José sucedió lo mismo, fue a servir y lo vendieron como esclavo. Llegó a la casa de Potifar y servía de la mejor manera, llegando a ser el mayordomo de la casa y lo metieron a la cárcel. Pero eso no le quitó ese deseo, esa naturaleza cristiana que debería tener cualquiera de servir. Estando en la cárcel, ¿qué es lo que hace? Servir. O sea, lo único que hace es llegar ahí. Y esta es parte de lo que vamos a enseñar la siguiente semana acerca de lo que ofrecemos, de lo que tenemos. Lo único que hace en la cárcel es servir. Vienen dos principales de la mesa del faraón, el copero y el panadero del faraón, y tienen un sueño, y lo que hace José es servir. Les dicen, bueno, yo puedo, no sé esto de los sueños, pero sé quién les da la interpretación de los sueños. El que está en los cielos, Él es el dueño de las interpretaciones y les interpreta sus sueños, les sirve. Siempre el servicio tiene recompensa, mis hermanos, siempre. O sea, nunca vas a decir, no, yo sirvo y me ha ido mal. No, tarde o temprano, si tú no te cansas, si eres paciente, vas a recibir la recompensa del Señor y sirve. ¿Y qué sucede con José? Lo llaman al palacio del faraón. El faraón, ¿qué es lo que le pide? Servicio. Lo único que hace José delante del faraón es servir. Dice el faraón, bueno, yo sé, esta interpretación lo va a dar el Señor, y le sirve. Y le recomienda y dice, faraón, te sugiero que contrates a alguien importante, a alguien que sea inteligente y que sepa servir, para que pueda ayudarte a administrar los 7 años de abundancia, para que los 7 años de escasez sepan qué hacer. Y el faraón dice, ¿quién más sabio que tú? Y lo pone a servir. Mi hermano, no te sientas mal si algún instante el servicio que tú estás haciendo no es valorado por alguien, ni por los clientes, y aunque pongas ahí, les pongas, no sé, silloncitos más cómodos y ni siquiera se dan cuenta los clientes, esos pequeños detalles son los que van a hacer bien dentro de tu negocio, dentro de lo que tú ofreces. Un montón de gente hay que vende comida, pero nosotros vamos donde nos han servido bien. Montón de médicos y abogados y profesionales hay, pero tú vas y vuelves y te comienzas a quien te ha hecho un buen servicio. Montón de gente que busca trabajo hay, pero los empresarios y jefes van a contratar a los que den buen servicio. Y el Señor, lo que nos llama dentro de la iglesia, siempre es a servir. Lo bonito que dentro de la iglesia nosotros aprendemos servicio, servimos. Y si tú sirves dentro de la iglesia y lo haces con excelencia porque lo estás haciendo como para el Señor y lo estás haciendo de esa manera, te animo a que
salgas un poquito más del templo y de la congregación. Así como sirves al Señor dentro de la iglesia, yo veo y admiro a muchos de ustedes que hacen un servicio con tanta dedicación, que saben que tal vez muchos no lo notan y algunos sí lo estamos notando, pero más que todo el Señor es quien lo está viendo y te dedicas y te esmeras y sabes que esto lo haces con alegría como para el Señor, con gran gozo y alegría, porque sabes que el Señor te está viendo y es para el Señor. Yo te animo que mañana, cuando vayas a tu trabajo, vayas con esa misma alegría a servir al negocio, a la empresa, tienda donde tú atiendes. Anda con ese mismo gozo como para el Señor. Hoy día el Señor va a venir a mi tienda y me va a comprar. Servirlo y atenderlo como para el Señor. Si tienes estudiantes, si tienes trabajadores, sirve como para el Señor. Como dice la palabra de Dios, Señor es fiel al obrero que sirve. El Señor nos olvida a todos aquellos que servimos constantemente. Pero sí, el Señor reclama a nosotros que los hijos que no son de luz son más sagaces que nosotros en el trato con nuestros semejantes. Aprende a servir, mi hermano. Aprende a ofrecer un buen servicio. Te aseguro que eso va a abrir muchas ventanas de bendición sobre tu vida, sobre tu familia. Si estás pasando problemas dentro de tu hogar, mejora un poquito el servicio que tú hacías en tu casa. ¿Cómo servían antes cuando estaban noviando? Te daban servicio, porque prácticamente es como que estás sirviendo, es regalar unas florcitas, estás ahí atento, regalar un peluchito, estás atento, estás sirviendo. Y ahora, en casa muchos de nosotros ya nos servimos, los hijos ya no quieren servir, y luego dicen, mi papá no me aguanta, no me soporta. ¿Será porque no estás sirviendo? ¿Cómo estás con tu esposo, con tu esposa? Ora el servicio que haces dentro del hogar. No te haces servidor. Ese es el valor más grande que el Señor nos ha dado como